Una cámara detecta movimiento. Un satélite confirma la posición. Una inteligencia artificial compara patrones, clasifica la amenaza y propone un arma. Segundos después, un misil sale disparado. La persona que morirá quizás nunca fue observada directamente por un ser humano. Esto no es de película, es la guerra que ya se está construyendo. Y tiene un nombre brutal, la Red de la Muerte. Hoy entraremos en un punto exacto donde la inteligencia artificial deja de recomendar y comienza a participar en la decisión de matar. En el lenguaje militar se conoce como el kill web. A diferencia de la antigua cadena de ataque, esta red conecta sensores, radares, satélites, aviones, drones, centros de mando y armas. Un sensor puede encontrar el objetivo, otro sistema transmitirlo y un arma recibir la orden casi inmediatamente. El objetivo es eliminar la demora humana, ver antes, decidir antes y disparar antes. Pero cuando todo se acelera, también desaparece el tiempo para comprobar, dudar, corregir o detener una ejecución equivocada. El Comité Internacional de la Cruz Roja define este tipo de armas autónomas como un sistema que, una vez activados, pueden seleccionar y atacar objetivos sin una nueva intervención humana. Sus sensores reciben datos, el programa busca un perfil y el arma actúa cuando encuentra una coincidencia. No imagine un robot metálico caminando por una ciudad. La verdadera amenaza puede ser invisible. Programas, drones y municiones conectados en una red que convierte una señal electrónica en una sentencia. En 2025, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos experimentó con Maven Smart System. La inteligencia artificial entregaba recomendaciones en tiempo real a equipos encargados de seleccionar objetivos y comparaba sus propuestas con las de otros operadores humanos. Allí todavía aparece el ser humano, pero ¿cuándo decide realmente? Cuando la máquina ya filtró miles de datos, marcó la amenaza y presentó una respuesta en segundos. El operador puede conservar el botón, pero el algoritmo puede haber construido todo el camino que conduce hasta él. En diciembre de 2025, el avión no tripulado MQ-28 Ghost-Bat participó en una prueba con un E-7A y un FA-18F. Compartieron información del objetivo. El MQ-28 se posicionó, recibió autorización del E-7A, lanzó un misil, el AIM-120, y destruyó el blanco. ¿Hubo supervisión humana? Sí, pero la plataforma autónoma ya era un integrante más del equipo, armando una red. Y eso cambia la escala. Un piloto necesita años de formación y protección. Una máquina necesita combustible, datos y conexión. Puede fabricarse en masa, enviarse al lugar más peligroso y sacrificarse sin funerales ni impacto político inmediato. El Pentágono presentó un programa llamado Replicator para desplegar miles de sistemas autónomos de bajo costo en tierra, mar y aire. No todos estaban diseñados para matar independientemente, pero muestra una sola dirección: las máquinas, más velocidad y menos dependencia que combatientes humanos. Ahora imagine esa red bajo presión. Una cámara confunde un objetivo, un dato está desactualizado, una señal es manipulada. El sistema encuentra el perfil
que le enseñaron a encontrar y nadie dispone de tiempo para descubrir el error. En una aplicación comercial, una equivocación recomienda un producto absurdo. En una red militar puede señalar una casa. La propia doctrina de la Fuerza Aérea estadounidense reconoce que los entornos complejos producen innumerables de situaciones imprevistas y aumenta la posibilidad de fallos. También advierte que los datos mal etiquetados o utilizados fuera de contexto pueden generar resultados incorrectos. Los gobiernos prometen mantener el control humano. Estados Unidos exige niveles apropiados de juicio humano sobre el uso de la fuerza. La OTAN declara principios de legalidad y responsabilidad, pero esas reglas compiten contra una presión brutal. Si el adversario ataca en 5 segundos, nadie querrá responder en 50. En 2026, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que la inteligencia artificial, los enjambres y la aplicación de los objetivos pueden erosionar todavía más el control humano. Antonio Guterres había pedido un instrumento jurídicamente vinculante para el 2026 y calificó estas armas sin control humano como moralmente repugnantes. Mientras tanto, las negociaciones continuaron. La carrera ya comenzó. Ningún país quiere detenerse mientras sospecha que los demás siguen avanzando. Por eso el mayor peligro quizá no sea una máquina rebelándose contra sus creadores. Puede ser algo mucho más humano. Gobiernos entregando poder a los algoritmos porque hacerlo resulta rápido, barato y militarmente irresistible. Hoy en día una persona todavía puede utilizar un disparo. Mañana podría supervisar cientos de sistemas y cuando intente intervenir, la batalla quizás ya habrá terminado. La pregunta no es si las máquinas pueden matar. Ya pueden hacerlo. La pregunta es cuánta humanidad quedará dentro de la decisión cuando matar a alguien sea solamente una coincidencia detectada en una pantalla. Y esto fue Detrás del Algoritmo. Soy María José Adrián. Soy Aldo Cachútolo Alegro. Si le gustó este contenido, lo invito a que nos dé un like, que se suscriba al canal y que deje sus comentarios. También los invitamos a visitar nuestra página web detrásdelalgoritmo.com. Dejamos el link aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.